Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 15, a partir del versículo 1. Sin embargo, les voy a pedir, por favor, que tengan a la mano Marcos capítulo 7. Son dos pasajes paralelos y se complementa el uno con el otro. Escogí tomar Mateo porque es un poco más conciso que Marcos. Sin embargo, para que podamos comprender algunas partes del texto, vamos a estar yendo a Marcos para comprender el complemento. Mateo capítulo 15, a partir del versículo 1, entendemos que el Señor Jesucristo celebra 3 Pascuas en estos 3 años que Él estuvo predicando el Evangelio. Una de estas Pascuas no la celebra en Jerusalén, sino que desciende y la celebra en otro lugar. Es en esta situación cuando los fariseos, que siempre estaban pegados al Señor Jesucristo, estos hombres religiosos que siempre buscaban encontrar en el Señor Jesucristo algún error, alguna mala enseñanza, enviaron una especie de comité a seguirlo. Y la escena que vamos a comenzar a leer es una escena donde el Señor Jesucristo no está en Jerusalén, que es la cuna, donde está el templo y donde vienen todos los judíos a ofrecer sus sacrificios, sino que Él está en otra parte en Galilea y tienen que enviar esta embajada para que encuentren errores. Recuerden que no solo son los fariseos quienes están buscando algún error en la enseñanza del Señor Jesucristo, sino que también son los saduceos. Y ahí todavía están los celotes y los herodianos. Pero específicamente los saduceos y los fariseos son los únicos que han estado más pegados con el Señor Jesucristo, intentando encontrar algún déficit, alguna mala enseñanza para poder acusarlo de ser quizá un falso maestro. En el capítulo 15, en el versículo 1, entonces, la Escritura dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos a orar.
Padre Santo, esta es tu palabra, Señor. Como humano yo fácilmente podría torcerla. Hay de aquel que toma tu palabra y la usa para sus propios propósitos, Señor. Líbranos de esto. Sin embargo, tú compraste a un pueblo a precio de sangre y tiene que ser alimentado, Señor. A pesar de mí, a pesar de lo que soy, Señor, yo quisiera rogarte que tu pueblo sea edificado y sea bendecido, Señor, y pueda ser fortalecido en la fe que es en Cristo Jesús, y su confianza en tu Hijo y la adoración a tu Hijo sea cada vez mayor. Padre, quieras por favor usar tu texto, usar tu palabra para cumplir este propósito. No hay ninguna enseñanza humana que pueda alimentar el alma de tu pueblo, sino solo por tu Espíritu en tu palabra. Rogamos y anhelamos que puedas por favor edificar a tu pueblo y darle discernimiento y capacitarlo para toda buena obra. Esta es tu gloria, Señor, solo tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces aquí hay una enseñanza. Y como lo comenté en la introducción, el día de hoy comenzamos esta pequeña serie de 5 enseñanzas que lleva por título Pecados. Si el Señor lo permite, vamos a comenzar a estudiar lo que es una vida piadosa. Lo importante que es una vida piadosa y qué nos lleva a entender por vida piadosa. Sin embargo, la vida piadosa tiene algunas cuestiones de disciplina o de entrega. Es decir, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se le pidió que edificara los muros y Nehemías en 50 días reedificó los muros de Jerusalén, pero aún las puertas no estaban terminadas, no estaban enmaderadas. Así que era necesario que se pusieran las hojas en las puertas para que no entraran los pueblos. Y Dios habla de una ciudad fortificada para que no sea afectado por el mundo pagano. Hoy nosotros hemos perdido de vista lo importante que es edificar esos muros de Jerusalén, y cualquiera de nosotros ha cambiado o ha pensado que la gracia de Dios y la salvación por gracia es una ocasión de libertinaje. Algunas personas han caído en el extremo contrario, viviendo solamente por leyes y mandamientos, pero por el otro lado hay personas que dicen que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como hoy vivimos bajo la gracia, la ley de Dios ya no tiene ningún poder sobre nosotros, o ya no es necesario que vivamos cumpliendo ninguno de estos mandamientos. No debemos de olvidar jamás que la ley puede ser dividida en 3 grandes secciones. La primera sección, que es la ley moral, los 10 mandamientos. Es decir, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio. Estos mandamientos son leyes morales que aún los incrédulos, aún gente que no conoce a Dios, en sus constituciones nacionales tienen estos mandamientos. ¿Por qué? Porque es algo moral. Se dice por ahí en el diccionario, mi pequeño Larousse ilustrado, dice, de 1986, dice que moral es la ciencia que te enseña a saber lo que es bueno y lo que es malo. Eso es moral. Te enseña lo que es bueno y lo que es malo. Así que los gobiernos todavía, hace algunos años, sabían lo que era bueno y lo que era malo. La ley moral de Dios está escrita en nuestros corazones, según la carta a los Romanos. Todos desde pequeños sabemos lo que es robar sin que nadie nos lo diga. Sabemos lo que es mentir y nos escondíamos sin que nadie nos hubiera enseñado. Estás mintiendo. Siempre desde pequeños no nadie nos enseñó eso, sino que lo teníamos dentro en nuestros corazones. Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Pero la ley de Israel también tenía otra sección, y lo podemos encontrar en el libro de Levítico, que era la ley ceremonial. La ley ceremonial ya no la tenemos que cumplir nosotros por causa de que Juan el Bautista, cuando miró al Señor Jesucristo, allá en el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 29, Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Todo lo que el libro de Levítico nos dice, no nos lo dice para que vivamos cumpliendo una ley ceremonial.
Tú no tienes por qué estar cumpliendo todo el libro de Levítico. Animales inmundos, animales que sí son puros, animales que podemos comer. La manera en cómo es un ritual ceremonial religioso de purificación exterior. Pero ninguno de estos rituales podía limpiar el corazón y transformar el corazón, hasta que todos estos sacrificios apuntaban a una persona, y hasta que esa persona no vino y se entrega voluntariamente. He aquí, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada sacrificio del libro de Levítico solo hablaba de una persona que cumpliría todo este ritualismo: el Señor Jesucristo. Y entonces podría purificar, limpiar y transformar un corazón. Pero la tercera sección en la que podemos dividir la ley israelita, o la ley dada a Israel, es la ley, vamos a llamarle judía. Es decir, que si tenían trabajadores, durante 6 años tenían que pagar, trabajar, los patrones a los esclavos, los esclavos con los patrones, pero al 7º año tenían que dejarlos descansar y pagarles 1 año. Eso no hay ningún gobierno que te permita trabajar y el 7º año te pague tus vacaciones anuales. No lo hay. Pero el pueblo de Israel sí lo llevaba a cabo. Pero mandamientos para el pueblo de Israel específicamente: si un hijo desobedecía o maldecía a su padre o a su madre, entonces tenía que el padre sacar al hijo frente al pueblo de Israel y decir: mi hijo es contumaz y rebelde. Y tendrían que apedrear al niño en ese instante, al joven en ese instante. De la misma manera que es el caso de adulterio, tendrían que apedrear en ese instante. No hay en este momento, a menos en Medio Oriente, no hay otros gobiernos que apliquen leyes de esta magnitud. Así que la ley de Israel se puede dividir en 3 grandes secciones o en 3 grandes partes. Todo esto lo quería cumplir el pueblo de Israel. Pero ellos solamente vivieron leyes tras leyes, tras leyes, tras leyes, pero jamás llegaron a entender la esencia de la ley. Y entonces cuando las personas hoy en día llegan a poner su confianza en el Señor Jesucristo, inmediatamente dicen: ya no tengo que vivir por la ley. La ley ya no existe para mí, yo ya no tengo que vivir por ninguna ley. Es verdad, la ley ceremonial ya no la puedes cumplir porque no hay templo donde ofrecer tus sacrificios. La ley nacional, la del pueblo de Israel, no, porque tú no eres israelita de sangre. Pero hay otra ley, que es la ley moral. Y hay personas que creen que tú ya no tienes que vivir por esta ley. Pero hermanos, tenemos que entender que la ley moral siempre nos va a hacer saber lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Y como en la introducción lo mencionaba, hay personas que para hablar de algún tema son rápidos para dar su punto de vista, su opinión. Pero lo que importa en esta tierra, si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, no es qué opinas o qué crees que significan las cosas. Lo único que importa es: Dios dice, no matarás. Dios dice, no robarás. Dios dice. A veces a los niños se les dice: eso no se hace, está mal. Y los niños crecen con la idea relativa de lo que está bien y lo que está mal. Pero hay una pregunta: ¿quién dice que está mal? ¿Quién dice que matar es pecado? ¿Quién dice que robar es pecado? Entonces a nuestros niños les enseñamos: Dios dice. Y es la autoridad de Dios. Pero así como somos rápidos para enseñarle a los niños y decirles Dios dice, antes de que podamos entrar de plano a una vida piadosa, a una vida claramente marcada por una autoridad superior a nosotros, que es la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, tenemos que ponernos a pensar: ¿qué es lo que me impide realmente entregarme al Señor? ¿Qué es lo que me lleva a estar jugando con el Señor? ¿Qué me impide levantar los muros anchos y altos en mi vida cristiana? No para separarme del mundo, porque el Señor Jesucristo oró al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que esto es algo que tiene que quedar muy claro para nuestras vidas. Hermanos, si nosotros entramos de lleno a estudiar lo que es una vida piadosa, nos vamos a encontrar en dificultades. Les voy a decir por qué. Porque la vida piadosa les va a decir a la mujer: sométete a tu marido.
Y la vida piadosa le va a decir al marido, ama a tu esposa así como Cristo amó. La vida piadosa te va a llevar a tener una vida de oración disciplinada. La vida piadosa te va a hacer que seas como padre, un sacerdote en tu hogar, un pastor en tu familia. Y la vida piadosa te va a llevar a ti como hijo a hacer lo que tienes que hacer y a someterte a la autoridad, cualquiera que sea. Pero la vida piadosa va a formar familias piadosas y las familias piadosas van a formar iglesias piadosas. Así que las iglesias no se conforman de gente que un día se le ocurrió hacer una iglesia y decir, voy a poner una lona afuera. Y no estoy hablando de nosotros, sino que no se le ocurrió a una persona, un día voy a hacer un horario y de tal a tal hora tenemos culto de oración, tenemos culto de adoración, grupo juvenil, grupo para niños, grupo de párvulos menores. Eso no es una iglesia, hermanos. La iglesia es un grupo de gente que tiene algo en común. Se reúne para exaltar a Dios, adorar a Dios y buscar a Dios con toda su alma, su mente, su corazón. Pero la iglesia no es algo de cada domingo, ni de cada miércoles. La iglesia es una asamblea donde las personas tienen algo en común. Han sido lavados, han sido transformados por el poder regenerador del Espíritu Santo. Y estas personas que eran pecadores en potencia, que eran sucios, que eran inmundos, han sido transformados y están siendo transformados, no solo en el alma, sino en el pensamiento, para la gloria de Dios Padre. Entonces, la iglesia no es, voy a reunirme, voy a oír la palabra de Dios. La iglesia es una asamblea, un grupo de personas que tienen algo en común. Están siendo transformados, están siendo santificados, están aprendiendo lo que agrada a Dios. Y esto es importante que no lo olvidemos porque tienen a Dios como autoridad. Y creen que la Biblia es la voz de Dios, así como Dios le dijo a Adán y a Eva, pero del fruto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Ese es un mandamiento, esa es autoridad. De la misma manera nosotros hoy en día estamos en un pequeño Edén que es la iglesia, en donde hay frutos de todo tipo, fruto de amor, de santidad, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. La iglesia es el Edén en la tierra donde nos reunimos y hay todo tipo de frutos del Espíritu Santo. Sin embargo, la palabra sigue siendo la palabra y toma su lugar como máxima autoridad. Son palabras quizá difíciles para algunos, pero no quise entrar de lleno a la vida piadosa por causa de que vamos a encontrar, aún estudiando la vida piadosa, a hermanos o a personas que todavía culpen al cónyuge, culpen a los hijos, culpen al patrón, culpen al gobierno, culpen el gasolinazo, y siempre están encontrando a quién culpar. Pero es algo grave, porque en la vida piadosa no va a haber espacio para que culpes a alguien más, jamás. Entonces, ¿cómo sabemos que hay pecado en tu vida? ¿Cómo sabemos que hay pecado en mi vida? Es muy fácil. Lo primero que hizo Adán cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Él inmediatamente dijo, la mujer que tú me diste. Y el pecado lo que hace es que no te deja verte a ti mismo. El pecado siempre te nubla la vista y la visión para que tú estés mirando lo que hacen los demás, pero jamás tengas el valor de mirarte a ti mismo. Eso es lo que hace el pecado. Y el pecado te abre la visión y los ojos tremendamente para que tú sepas cómo arreglar la vida de otra persona. Y tú rápidamente puedas decir, esa persona está mal en esto, lo que le hace falta es hacer esto, esto y esto. Yo no sé por qué se tarda tanto. Eso es lo que hace el poder del pecado en nuestras vidas, nos cega y no nos permite ser valientes y reconocer quiénes somos verdaderamente ante los ojos de Dios. Y gastamos, hermanos, muchos de nosotros hemos gastado tantos años de nuestra vida en querer cambiar a otra persona, en querer influir a otra persona, sea quien sea. Los padres se van a dar cuenta cuando educan a sus hijos que si no es difícil, es imposible influir en la vida de sus hijos como quisieran. Es más fácil que ellos aprendan lo malo de nosotros que lo bueno.
Y como dice el libro de Eclesiastés, una sola mosca echa a perder el perfume del perfumista. Por años podremos trabajar intentando construir algo en la vida de los pequeños, pero con una sola vez que perdamos el control, una sola vez que digamos algo fuera de lo que tendría que ser, entonces habremos afectado el corazón de ellos para siempre. Entonces nos estamos dando cuenta que estamos intentando mover a las personas. Exteriormente podemos forzar a las personas, ven, haz esto, ahora haz esto. Ahora tienes que portarte así, ahora no digas esto. Exteriormente podemos afectar a las personas y las personas exteriormente pueden manifestar a algo exteriormente, simple y llanamente por fuera. Pero jamás vamos a poder mover el corazón de una persona de donde está. Jamás, jamás. Quiero hacer un paréntesis. ¿Qué entendemos por corazón? Corazón no es el músculo que palpita dentro de nosotros. El Señor Jesucristo va a decir en Mateo capítulo 15, verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. En Marcos capítulo 7, les pedí de favor que tengan ahí una separación. Vamos a estar viendo estos dos pasajes para compararlos. Versículo 21, Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. El pasaje de Mateo capítulo 15 tiene unos cuantos pecados, pero Marcos capítulo 7 complementa esos pecados. Si nosotros juntamos estos dos pasajes, vamos a tener una lista de 14 pecados. El problema es que muchas veces pasamos culpando a las personas por lo que yo soy. Y dirá un joven a sus 30 años, es que yo soy así ahorita porque mi papá cuando yo era pequeño siempre me estuvo haciendo así. Y ahí hay pecado. Se mueve rápidamente, muy rápido, nublándonos, no reconociendo las palabras y la autoridad del Señor Jesucristo, porque Él dijo de dentro del corazón de los hombres, de dentro, no de fuera, no de fuera. Las personas muchas veces pasan culpando a Satanás como cristianos. Es que Satanás me tiene atado y es que Satanás me ha hecho esto. Pero el Señor Jesucristo en dos ocasiones, que es la misma ocasión, dice, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Es de dentro de nosotros, hermanos. Así que, ¿qué es lo que nos va a impedir tener una vida piadosa, vivir una vida piadosa? Lo que nos impide entregarnos es el pecado que está dentro de nuestras vidas y que no sabemos. A veces estamos luchando y oigo a tantos cristianos que dicen, le estoy echando ganas, pero no puedo. Llevo meses luchando contra este pecado. Es que quiero educar a mis hijos, es que quiero respetar a mi esposo, es que quiero amar a mi esposa, dicen algunos hombres. Es que no se puede. Y algunas personas están aplastadas por su frustración, por causa de que no entienden dónde se libra la batalla. La batalla se libra en el corazón, dentro de nosotros. Así que el corazón no es el músculo. Para que lo entendamos, la manzana tiene corazón y no palpita. Es el centro de tu ser. Lo que verdaderamente tú eres como centro. Lo que verdaderamente eres tú. Y que no nos atrevemos a reconocer lo que somos personalmente. Cuando hablas con una persona y comienzas a tomar la escritura, las personas inmediatamente ponen una barrera y se justifican y dicen, yo no soy así. Pero su conciencia les habla y les dice, tú estás pecando contra Dios haciendo esto, aquello o el otro. Algunas personas dicen, yo ya me arrepentí de mis pecados. Y para ellos es como decir, agarré una bolsa de canicas, tengo muchas canicas, pero no es así. Hermanos, mientras ustedes y yo no aprendamos a identificar dónde se está librando la batalla, pero no solo dónde se está librando la batalla, sino también qué tipo de batalla estás librando, siempre vas a ser una persona llevada por todo viento de doctrina, voluble, volátil, con miedos, y nunca vas a poder conocer lo que es la herencia que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Una herencia impresionantemente preciosa. Entonces,
Escogí este pasaje no solo porque tiene 14 pecados si juntamos ambos, sino por cómo comienza el Señor a narrar esta historia. En el versículo 1 de Mateo capítulo 15, ya lo leímos hace un momento, ya entendemos que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, nunca debemos de olvidar quiénes eran los escribas. Los escribas eran pues los que escribían. ¿Y qué es lo que escribían? En la antigüedad no habían fotocopiadoras. Así que si tú necesitabas una copia de la ley, no ibas a comprarlo a una biblioteca y a una librería, porque todavía no existía el empastado. Todavía no habían inventado la imprenta, sino que eran rollos o pergaminos. Y si tú querías una copia, tenías que ir con un escriba, y el escriba de memoria comenzaba a escribir todo lo que se sabía. Así que ellos mentalmente eran muy diestros. ¿Por qué? Porque sabían prácticamente de memoria el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se escribía de memoria. Así que hacían una copia y otro escriba venía a revisar cada símbolo, a fin de que esa copia fuera legítima. A fin de que esa copia fuera legítima. Así que los escribas se saben de memoria todo el Antiguo Testamento. Y los fariseos no solo se lo saben de memoria, sino que los fariseos tienen una interpretación. Quiero que notemos también una parte importante de la escena. Si ustedes leen, detrás de Mateo tienen un pequeño libro que se llama Malaquías. Malaquías fue el último profeta que Dios utilizó para hablarle al pueblo de Israel. Después de Malaquías a Mateo, no hay nada. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, nunca van a encontrar un fariseo en el Antiguo Testamento. Jamás. Así que cuando ustedes acaban de leer el Antiguo Testamento y comienzan a leer el Evangelio de Mateo, inmediatamente aparecen unos fariseos, aparecen unos escribas, aparece Herodes, aparecen los romanos, y tú seguramente te preguntarás, ¿cuándo aparecieron estos? Me falta un cacho. Claro, de Malaquías a Mateo te falta historia de 400 años. Y es lo que nosotros conocemos como los 400 años de silencio, por causa de que Dios no habló en 400 años, no usó a ningún profeta, cerró el canon, la medida, la regla de fe del Antiguo Testamento. Pero aquí en Mateo, cuando aparecen los escribas y los fariseos, tenemos que preguntarnos, ¿de dónde salieron? ¿Quién les enseñó todo lo que saben? Bueno, algunos dicen que las Biblias de los católicos son malas. Nunca hay que leerlas, porque esas Biblias están perdidas y le agregaron libros. ¿Qué creen, hermanos? Esos libros eran respetados por los mismos judíos. Esos cuantos libros, que son 7 libros, son respetados y son dentro del canon de ellos. Sin embargo, en estos libros vamos a encontrar 2 libros, que es Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Y Macabeos nos va a narrar la historia de Judas Macabeo, que cuando los griegos comenzaron a querer cambiar los reglamentos la ley de Dios en el pueblo de Israel, los macabeos se levantaron en contra de todo esta influencia griega. Olvidé ahorita la palabra, discúlpenme. Helenizar, que estaban helenizando a los judíos. Es decir, mezclar la religión judía con las creencias filosóficas griegas de aquella época. Entonces, se levantan estos hombres. Una descendiente de Judas Macabeo se va a casar con un hombre llamado Herodes, y entonces los herodianos tienen una mezcla de los macabeos. Pero se levanta otro grupo que quiere ahora defender más celosamente la ley de Dios, llamados los fariseos. Y los fariseos, la palabra fariseo significa separado o separatista. Los fariseos lo único que querían era guardar de una manera íntegra y pura toda la ley del Antiguo Testamento, porque los herodianos ya estaban mezclados. Y todos los que profesaban creer en Dios en aquella época ya estaban mezclados. Y los fariseos dicen, yo no quiero nada de esas cosas, sino que me voy a quedar solo con la palabra de Dios. Y comenzaron a estudiar la palabra de Dios. Si algunos de ustedes dicen a volar con las religiones, yo solo quiero la palabra de Dios, yo con mi Biblia en mi casa estoy feliz y no necesito más que la Biblia para vivir bien la vida cristiana, eres un fariseo. Así comenzaron los fariseos, apartándose, separándose. Pero entonces
En estos 400 años, ellos comenzaron a estudiar la Biblia, comenzaron a aprender la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. Pero los fariseos, de tanto que le estudiaron, ahora tenían gente que sabía bastante y comenzaron a darle interpretaciones a la palabra de Dios que no se le había dado en otras ocasiones. Así que los fariseos tienen dos maneras de respetar la ley de Dios. La primera, que es escrita, y la segunda, que es oral. ¿Recuerdan lo que les dije que significa tradición? Tradición es una transmisión oral durante un largo espacio de tiempo. Tradición es una transmisión oral. Así que los fariseos comenzaron a transmitir oralmente lo que ellos le habían dado una interpretación durante 400 años. Cuando aparecemos en escena aquí en el capítulo 15, en el versículo 2, los fariseos y los escribas van a hacer una pregunta. Mateo 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. No hay ningún mandamiento en el Antiguo Testamento que te diga que te tienes que lavar las manos 7 veces. Pero es lo que hacían los fariseos. No comían pan si no se habían lavado las manos 7 veces. Pero no era solamente de la muñeca para los dedos, sino que ellos tenían que vaciar en una medida de agua que era equivalente a una cáscara de huevo vacía, más la mitad de una cáscara de huevo. Lo vaciaban en un loj, eso era la medida de agua, y entonces tenían que tomarlo y vaciarlo de los dedos para abajo hasta que escurriera los antebrazos. Y después tenían que tomar otra medida y usarlo hacia abajo para que ahora el agua escurriera para abajo sin tocar jamás otra cosa, porque estaban inmundos. Porque recuerden que los judíos son el pueblo elegido de Dios y ellos no podían tocar lo que los paganos tocaban. Entonces llegaron a la conclusión que la tierra que pisan, el aire que respiran, también lo respiran los paganos. Y también la arena que pisaban, también la pisaba gente inmunda. Así que ellos se sentían indignos de poder comer el pan que era de Dios si no se lavaban de la manera correcta. Tomaban su medida hacia abajo, tomaban su medida hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba 7 veces y después ya podían comer pan. No hay ningún mandamiento escrito en el Antiguo Testamento que nos ordene que te laves las manos de esa manera. Pero era una tradición. No solamente era eso. Vamos ahora a Marcos, por favor, capítulo 7. Versículo 3. Marcos, capítulo 7, versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamentos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Habían infinidad de tradiciones que los fariseos habían aceptado como palabra divina, como palabra de Dios, por causa de la tradición oral. Y hasta la fecha, los judíos tienen algo llamado el Midrash, que es precisamente los masoretas, total tradición judía, hasta nuestros días. La pregunta, hermanos, preparándonos para recibir las enseñanzas de la vida piadosa, ¿alguna vez he intentado yo llevar una vida que agrade a Dios en mi propia vida? He querido llevarlo tomando mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Es decir, hay muchos libros muy buenos para leer y de hecho al final voy a hacer el anuncio, si el Señor lo permite, de que se inaugura la librería local. Y hay buenos títulos para leer. El problema es que cuando tú tomas un libro y tú crees que ese libro y lo que dice ese libro es palabra de Dios y estás viviendo conforme a eso, se convierte en un peligro. ¿Por causa de qué? Que no has entendido cuál es el problema, cuál realmente es el problema. El problema se llama pecado. Pecado. Entonces las personas lo que están haciendo hoy en día es, si yo necesito aprender a orar, lo que hago es me compro un libro, ¿cómo orar conforme al corazón de Dios?
Si yo necesito ser un padre conforme al corazón de Dios, me compro un libro que me diga cómo ser un padre conforme al corazón de Dios. Y si yo necesito ser una ayuda idónea, bueno, pues me preparo para ser ayuda idónea y compro un libro quizá con un título similar. Son de mucha bendición muchos escritos, hermanos. Pero ninguno de ellos sabe realmente quién eres tú. Y hay muchas veces que veo a cristianos imitando las vidas de otras personas cuando no has entendido. 2 veces en el Nuevo Testamento, Pablo lo va a decir: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debes de tener de ti. Jamás. Tú debes de aprender a saber quién eres. Como decimos comúnmente, tú debes de saber de qué pie cojeas. Porque tú no puedes hacer lo que otros están haciendo. Y mientras tú vivas queriendo ser como otros son, tú vas a fallar todas las veces y vas a vivir frustrado, aplastado por la frustración de que no puedo, de que no puedo. Y siempre estás diciendo no puedo, y no puedo, y no puedo. Entonces este tipo de hermanos toman caminos fáciles y atajos. Volvemos a Mateo capítulo 15. Porque ellos, los fariseos, hicieron una pregunta: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Se dan cuenta? Los fariseos estaban poniendo al mismo nivel de la palabra de Dios, estaban poniendo a ese mismo nivel los mandamientos, las tradiciones de los ancianos. Para ellos era algo muy importante cumplir con las tradiciones de los antiguos. Versículo 3. Respondiendo, él les dijo. ¿Notan que no les da una respuesta, sino que responde con una pregunta? ¿Alguna vez sus muchachos les han contestado con una pregunta? Y tú les dices: a mí no me contestes preguntándome. Bueno, quizá ellos están leyendo la Biblia, porque el Señor Jesucristo siempre contestaba, o muchas veces contestaba, con otra pregunta. Dice en el verso 3: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y, si notamos, nuestras Biblias tienen 2 puntos allí. Y el Señor Jesucristo va a tomar otro mandamiento de la ley de Moisés. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. El Señor Jesucristo nunca se sacó nada de la manga. Siempre en los evangelios encontramos al Señor Jesucristo diciendo: está escrito, escrito está. O la ley dice. Siempre Él dijo eso. Por eso no puedo entender, hermanos, cómo es que ustedes y yo queremos vivir una vida cristiana sin conocer la ley moral de Dios. Sin conocer la ley moral de Dios. Muchos cristianos dicen que son cristianos y ni siquiera se saben los 10 mandamientos. Y dicen: es que yo ya no tengo que sabérmelos. ¿Cómo sabes lo que es pecado diariamente en tu vida entonces si no te sabes los 10 mandamientos? No sabes ni en lo que estás pecando. Entonces te acercas a orar y dices: Dios, perdóname por todos mis pecados. No estás jugando a las escondidillas con el Señor. Tú debes de saber en qué estás pecando en contra de Dios. Y entonces tú debes de saber qué lucha estás buscando tener victoria en favor y para la gloria del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hoy en día los cristianos no saben ni dónde les está llegando. Y dicen: es que no sé por qué me está pasando esto. Bueno, autoexamínate. Autoexamínate. Primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, dice el Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hay algunas personas que no entienden este texto. No entienden este texto. La pregunta para ti es: ¿ya te sacó Dios de Egipto? Ahí comienzan los 10 mandamientos. ¿Ya te sacó de Egipto? ¿Cuál Egipto? No entiendes esa palabra, entonces quizá ni siquiera has nacido de nuevo. No eres nuevo, no has nacido de nuevo, no ha ocurrido el nuevo nacimiento en tu vida. ¿Sabes lo que es Egipto? Diariamente en tu vida, ¿sabes lo que es Egipto? Porque si no sabes lo que es Egipto, entonces no has leído el libro de Éxodo. Y cada una de las 10 plagas que Dios trajo sobre Egipto estaba humillando cada uno de sus dioses. Y Él dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Charles Spurgeon decía: tristemente hay algunos cristianos que cuando leen
el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 y 6, el Señor Jesucristo claramente dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes tener dos señores, porque vas a quedar bien con uno y mal con el otro. No puedes tener dos señores. Pues Spurgeon hacía una analogía de esto y decía: hay cristianos que no tienen dos señores. Tienen tantos señores que Dios no es el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. No saben ni qué lugar tiene Dios en sus vidas, porque están tan comprometidos con otros señores en este mundo, en esta vida, que rigen sus vidas, que los ordenan, que los someten, que les dicen lo que tienen que hacer, que ya ni siquiera saben qué lugar tiene Dios en sus vidas. Y por eso después se preguntan: ¿por qué me pasan las cosas a mí? Es que Dios, ¿por qué no me respondes? ¿Qué número tiene el Señor en tu vida? Porque Él dice: no tendrás dioses ajenos. Pero el segundo mandamiento va a decir: no te harás imagen de nada de lo que está arriba, ni sobre la tierra, ni debajo de la tierra. Y entonces le pregunté hace poco a un hombre: ¿cuánto tiempo lleva de ser cristiano? Y me respondió: 19 años. Y yo le pregunté: ¿y cuántas veces ha leído la Biblia completa en 19 años? Y me dijo: ninguna. ¿Saben de qué está pecando este hombre? De idólatra. Porque no solo podemos crear con las manos, creas con la mente. Y hoy en día hay tanta gente que dice que tiene a Dios como su Dios, pero no han leído la Biblia, ni siquiera saben quién es Dios. Deuteronomio 4:24 dice: Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Cómo congenias ese versículo con el versículo de Primera de Juan, capítulo 4? Dios es amor. Su amor consume. Y jamás va a permitir que haya algo inmundo, algo sucio dentro de este amor. Y entonces la gente cree que Dios es un anciano de barba en el cielo mirándote y bendiciéndote. Ay, sí, no pasa nada. Sigue adulterando, sigue fornicando, sigue robando, sigue mintiendo, sigue siendo un falso testigo. Y yo te seguiré amando. El amor de Dios consume todo lo que es defectuoso, todo lo que es sucio en nuestras vidas. Y va a impedir que tú seas una persona de doble ánimo en esta tierra. Que seas una persona desordenada, que seas una persona tibia. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es aquel que te va a apapachar a que sigas buscando tu pecaminosidad. El amor de Dios va a consumir todo pecado en tu vida. Todo pecado. Entonces, hermanos, hay cristianos que pecan de idólatras. Entonces se paran y dicen: Dios no es así, Dios no es así como tú lo dices. Y yo te digo: abre la Escritura y muéstrame con la sola Escritura por qué estoy equivocado. Y las personas a veces tienen miedo. Tienen miedo a creer que Dios predestina. Tienen miedo a creer que Dios trae justicia y no va a tener por inocente al culpable. Tienen miedo de creer que hay personas en el infierno. Tienen miedo de creer que Dios va a quitar una bendición. Tienen miedo y se levantan y dicen: Dios no es como tu Dios, mi Dios no es como tu Dios. Y yo te respondo y te digo: claro, claro, porque mi Dios es santo, santo, santo. Ni siquiera los ángeles se atreven a mirar a Dios. No entiendo cómo tú te atreves a acercarte a Dios como si fuera cualquier cosa. Si no fuera porque estás revestido por la sangre de Cristo, revestido por el amor de Cristo, Dios ya tendría que haberte destruido como Ananías y Zafira. Una sola mentira y cayeron muertos al instante. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Entonces, hermanos, aquí nosotros entramos a una parte que es importante. Los fariseos estaban tomando muy por encima la tradición, muy por encima lo que dicen las personas. Pero la palabra de Dios la habían olvidado. Así que el Señor Jesucristo apela a dos mandamientos. El primero de ellos está en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Y Pablo toma este versículo como el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos pueden ser divididos en dos secciones a su vez.
Los primeros 4 tienen que ver directamente con Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, descansarás el 7º día y no tomarás el nombre de Dios en vano. Esos 4 mandamientos tienen que ver directamente tu relación con Dios, directamente tu relación con Dios. Cuando entremos a la vida piadosa, hermanos, vamos a desmenuzar más a detalle estos, pero hay algunos que dicen, no me necesito congregar en domingo, puede ser cualquier día. Pero entonces entenderemos en la vida piadosa el por qué es el día domingo y por qué Dios exige todavía su día de reposo y por qué tú no lo puedes tomar como cosa a la ligera. En fin, y los otros 6 mandamientos, a partir del 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, hasta el último, el 10º, que es no codiciarás, tiene que ver directamente en tu relación con tu prójimo. Entonces se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿Cuál es el máximo mandamiento? Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo cumples ese mandamiento? Aún encuentro cristianos que dicen, yo estoy cumpliendo ese mandamiento. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Cuando me levanto en las mañanas, yo le doy gracias a Dios. Dios está conmigo, siempre ha estado conmigo. Y no conoces los 10 mandamientos. ¿Cómo es que entonces tú estás amando a Dios? Ya te veo por allí los domingos, a la hora de la predicación, la exposición de la palabra de Dios, comprándote unas gorditas en el tianguis. Ya te veo a ti diciendo, no, yo amo a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón, pero ahorita no puedo oír la palabra porque está jugando mi equipo favorito de fútbol. Eso no es realmente amar a Dios. Tenemos otros señores. Así que, hermanos, Él nos está llamando a que entendamos su ley moral, porque la ley moral no puede ser quitada, porque la tenemos en el corazón. No estoy diciendo que vivan cumpliendo los 10 mandamientos. Estoy diciendo que mínimo meditemos la esencia de los 10 mandamientos, porque eso es lo que vamos a ver cuando estudiemos los pecados a profundidad y a detalle, cómo se manifiestan. En el versículo 4 el Señor dijo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Son 2 mandamientos, Éxodo 20:12 y Éxodo 21:17. Verso 5 dice la Escritura, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora vamos a Marcos capítulo 7, porque lo va a explicar más a detalle. Versículo 10, Marcos capítulo 7, versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Qué es corbán? Hay 2 interpretaciones para lo que es corbán. La primera de ellas, cuando es mi ofrenda a Dios, los judíos decían, si tú tienes algo de dinero, algún bien, algo que tú quieras consagrarle a Dios, pero tienes a tu padre y a tu madre, y tú ya se lo consagraste a Dios, ni modo. Viene tu papá y te dice, oye, no tengo dónde vivir. Papá, pero yo ya le di mi ofrenda a Dios. Esta casa que tenía ya se la consagré a Dios. No puedes vivir ahí. Lo siento, papá, tienes que irte a rentar a algún otro lado. Eso era corbán. Y ya no permitían que hicieran los hijos más por su padre o por su madre. ¿En qué se agarraban? Números capítulo 30, versículo 2. Números capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra,
hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es decir, el joven decía, ya no quiero dar esto a Dios, porque mi mamá, mi papá necesitan un lugar donde vivir. Los fariseos sacaban este versículo y le decían, te acabas de enlazar con los dichos de tu boca. Tú ya se lo consagraste a Dios. Tú ya se lo prometiste a Dios. Y el texto dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y hoy en día también hay algunos cristianos que dicen y no hacen, tomando las palabras del Señor Jesucristo, sea tu sí, sí, y sea tu no, no. No era el sentido común que el joven regresara con el fariseo y le dijera, me equivoqué, ya no quiero consagrarle esa casa a Dios porque mis papás lo necesitan. Y los fariseos, según la tradición y según su estudio, le decían, no puedes, porque estarías pecando contra Dios. Y dejaban a sus padres en la calle. ¿No es falta de sentido común? ¿No es lo que el Señor Jesucristo dijo cuando vio y Él preguntó? Estaba el hombre de la mano seca, tullida. Vienen los fariseos, lo miran. A ver, lo vas a sanar en día sábado, que es el día de reposo. Y el Señor Jesucristo pregunta, ¿qué no es lícito hacer bien y mal en día de reposo? Y los fariseos se quedan duros mirándolo. Ellos estaban cegados porque se tiene que cumplir una ley, se tiene que cumplir una ley, se tiene que cumplir una ley. Tradiciones, tradiciones, tradiciones. Hermanos, ¿alguna vez ustedes aprendieron las tablas de multiplicar? 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Quizá te regañaron, 2 por 3, 6. Es 4, no. Y alguna vez cuando tú dijiste, bueno, 3 por 2 es 6. No, 2 por 3 es 6. Llegaste a la escuela y te dijeron, el orden de los factores no altera el producto. Tú puedes multiplicar 2 por 3 o 3 por 2, pero te va a dar el mismo resultado. Es lo precioso de las matemáticas. Siempre es el mismo resultado. Pero aquellos que saben hacer ecuaciones, aquellos que saben cálculo diferencial integral, saben que los números básicos son utilizados para cosas mayores, y así son los mandamientos del Señor. Pero tú no puedes hacer cálculo diferencial integral si no conoces los primeros mandamientos del Señor. Tú no puedes entrar a cosas más grandes del sentido común del Señor hasta que tú no domines los primeros mandamientos del Señor y sean una práctica en tu vida. Hebreos capítulo 5 al final lo va a decir, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hoy en día hay cristianos que dicen, es que así dice la Biblia y tenemos que vivir conforme a eso. Pero ¿entiendes la esencia del mandamiento? Porque el Señor Jesús nos lleva a la esencia del mandamiento. Él dijo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Y los fariseos solamente ven el mandamiento, con que no mate a nadie, ya estoy cumpliendo el mandamiento. Pero delante de Dios la ira es pecaminoso. La ira te lleva a ser culpable de juicio delante de Dios por causa de tu ira. ¿Y de dónde sale la ira? El Señor Jesús va a decir, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Así que cuando tú te enojas, no te hicieron enojar. Tú te enojas porque sale dentro de ti. Está metido en ti. Está metido en ti. Si Dios lo permite, lo entenderemos más a fondo en las siguientes enseñanzas. Así que los fariseos tenían mandamientos de hombre a la par que la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo está apelando a ¿por qué con tu tradición estás invalidando los mandamientos primordiales? Lo que importa es honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que importa, que honres a tu padre y a tu madre y que hagas lo que tienes que hacer según tu alcance, pero jamás dejes de honrar a tu padre y a tu madre. Versículo 12 de Marcos capítulo 7. Marcos 7:12 dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Al estudiar la vida piadosa vamos a entender, porque hay algunos hermanos que están conflictuados y hay problemas en algunos matrimonios, porque el hijo dice, yo tengo que cumplir con este mandamiento.
Así que no le da dinero a la esposa por causa de que tengo que cumplir con este mandamiento. Es mi papá y es mi mamá. Y entonces a veces los hijos y la esposa no tienen de comer porque el varón sigue mandándole dinero a su mamá. Porque dicen que tienen que cumplir el mandamiento. Son cosas donde vamos a entender, porque aún ha habido matrimonios donde el hombre viene de otros matrimonios y la mujer viene de otros matrimonios, pero ambos tienen hijos. Y entonces es recíproco. El padre le da ahora a los hijos. Es que yo tengo que darle dinero a mis hijos, tengo que alimentar a mis hijos, cuando sus hijos ya tienen más de 20 años. Es pecado. Y entonces vamos a entenderlo así. No es el padre el que tiene que ver para los hijos, sino los hijos tienen que ver por los padres. Y hay problemas en muchos matrimonios, hermanos, por causa de esto. No, pero todo se rompe con una sola verdad. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Quién es tu familia? Tu esposa y tus hijos, si tienes hijos. Si no, solo tu esposa. Y aunque tuvieras hijos, tu única familia es tu esposa. Es todo. Porque el Señor está diciendo que el hombre amará a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo no dio la vida por los hijos, ¿verdad? Cristo dio la vida ¿por quién? Por su esposa. ¿Qué es la iglesia? Todo esto tiene mucho que ver porque las personas oyen mucho. Es que este pastor dice esto, es que este otro pastor dice esto, es que este libro dice esto, es que esto, y en la tradición, y aquí y allá. Ve a la Escritura y medita en la Escritura y comienza a darte cuenta de que lo que te cega y lo que te impide darte cuenta de la realidad de Dios sobre tu vida es el pecado. Es el pecado. Pero ¿cómo vas a darte cuenta? ¿Cómo vas a encontrar el pecado en tu vida sin la ley moral de Dios sobre tu vida? Apenas hace 15 días en el culto del miércoles, terminando la reunión de oración, entró un grupo de señoritas gritando en silencio y encontraron una rata. Estaba lloviendo muy fuerte y una rata estaba pidiendo asilo político aquí dentro de las instalaciones y gritaban: hay una rata. Terminamos la oración y entre la oración y el culto, antes de que comenzara el culto, salimos los varones a matar a la rata. Para poder encontrar a la rata necesitamos mover todos los muebles. Si para ti el pecado es cosa ligera, tú tienes una rata metida en tu vida que va a estar carcomiendo todo dentro de tu corazón. Necesitas mover todo. Necesitas mover las cosas de tu corazón. Necesitas hacer limpieza profunda. Y las herramientas que mueven todo dentro de tu corazón son los mandamientos de Dios sobre tu vida. Es la ley moral sobre tu vida. Porque hoy en día todo es relativo. Oye, pero es que yo voy a mentir para este trabajo. ¿Y qué te dice el mandamiento? No dirás falso testimonio. No dirás falso testimonio. Pero es que si no lo hago así no me van a dar el trabajo y no voy a poder hacer esto y el otro y no me van a dar una mejor paga. Dios lo va a entender porque este trabajo es el de Dios. ¿Dónde está tu fe en Dios entonces? ¿Dónde está tu obediencia al Señor? ¿Dónde está tu clamor a Dios? ¿Dónde está tu oración al Señor? Entonces los cristianos tomamos caminos fáciles y atajos fáciles, y hay cristianos débiles que nunca ven manifestaciones del Rey de Reyes sobre su vida y su soberanía y su promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay cristianos que crean la promesa: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, cosas visibles e invisibles. Cristo reina sobre los pensamientos, Cristo reina sobre las personas, sobre los gobiernos, sobre las paredes, sobre la tierra, sobre el cielo, sobre el mar, sobre toda cosa creada, mundos visibles e invisibles. Cristo reina y dice: toda potestad me ha sido dada. Pero cuando tú quitas la ley moral de Dios y tomas tus caminos fáciles, tú claramente estás diciendo: tú no reinas, eres un mentiroso. Toda potestad no te fue dada, por eso yo tengo que tomar las cosas en mis manos. Es pecado y es soberbia. Y no nos damos cuenta de eso. Y lo practicamos muy a menudo. Y hasta que nuestra vida no está en el piso,
Somos como aquella persona del proverbio: el hombre tuerce su camino y después contra el Señor se irrita. Después de que el pecado está haciendo estragos en nuestra vida y nos está arrastrando y nos está aplastando, nos enojamos contra el Señor. Tú dijiste y no estás cumpliendo. Voy cada domingo a oír la predicación, pero nada cambia en mi vida. Y esto es muy común. Ver gente que va cada domingo, que viene cada domingo y dice: eso no sirve, mi vida no ha cambiado. ¿Sabes por qué? Porque nunca te has enfrentado a la ley moral de Dios. Nunca has reconocido la ley moral de Dios sobre tu propia vida. Comienza a dejar que caiga el peso de la ley sobre tu vida. Y comienza a decirle sí, sí y no, no. Si te dice: no matarás, y sabes que la ira eres culpable de un juicio si te enojas, ¿qué es lo contrario? Si te dicen no matarás, entonces sí que, sí amarás. Y no hay ninguna ley que prohíba el amar. Si te dice no cometerás adulterio, entonces el sí que es, sí serás fiel. Si te dice no codiciarás, entonces sí estarás contento. Si te dice no dirás falso testimonio o no mentirás, entonces sí hablarás con la verdad todo el tiempo. Pero medítala, medítala y comienza a practicarla y comienza a vivir conforme a esto. Y te darás cuenta que Dios todavía defiende sus mandamientos. Él está vivo. La ley moral no fue quitada. No fue quitada. Entonces el Señor Jesucristo apela a los mandamientos. Volviendo a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Él va a dar una enseñanza, porque Él le dice en el versículo 7 a los fariseos, Mateo 15, 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Recuerda lo que es hipócrita? En la antigüedad los griegos, para hacer teatro, no había vestuarios como hoy en día, así que se ponían una máscara. Todavía hace unos 30, 40 años en los teatros, para identificar un teatro, habían dos máscaras blancas, dos caritas blancas, una sonreía y la otra estaba triste. Esas máscaras son las que usaban los griegos, y cuando salían a escena se lo ponían sobre su rostro y actuaban. Hay todavía personas que salen a la calle con una máscara puesta. Y los fariseos eran de ese tipo, separándose, aparentando, diciendo: yo vivo conforme a eso. Pero el Señor Jesucristo lo sabe todo, porque Él es Dios, y les dice: hipócritas, ustedes me honran con labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto viene en Isaías 29:13. Es una verdad que se repite todo el tiempo hasta nuestros días. Una persona hipócrita es una persona que tiene el corazón lejos de Dios, que está viviendo por una apariencia en el exterior y que no puede con su interior. Ese es una persona hipócrita. Y el Señor quiere llegar más al fondo, porque eso es la verdadera religión. La vida piadosa no es más que una vida en el Espíritu, el corazón entregado al Señor, un corazón que es libre, un corazón que se deleita, un corazón que se goza. ¿Por qué nosotros no nos gozamos en el Señor? ¿Por qué no nos deleitamos en el Señor? Porque para nosotros es más fácil ponernos una máscara, y como la mujer de Lot, sí queremos huir del fuego, pero sigue metida Sodoma y Gomorra en nuestro corazón. Por eso la mujer de Lot volteó, porque extrañó su ciudad, veía su ciudad, no se atrevía a dejar su ciudad en su corazón. Mientras nuestro corazón no sea transformado, mientras el centro de nuestro ser, lo que verdaderamente somos, no sea transformado por el poder de Dios, la ley de Dios, nosotros siempre vamos a vivir igual. Así que cuando está separado, en el versículo 10, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Con esta simple enseñanza es muy claro que tú puedes comer de todo, excepto sangre. Todavía hay personas que dicen que Dios dice en el Antiguo Testamento que no comas conejo, que no comas liebre, que no comas cerdo. Y no entienden el mandamiento. ¿Qué significa? Dios jamás te prohíbe en el Nuevo Testamento que comas estos animales que eran inmundos en el Antiguo Testamento. Porque lo que te contamina no es lo que comes. Lo que tú comes sale a la letrina. Lo que te contamina es lo que sale de tu boca. Y entonces vamos al texto, versículo 18, porque los discípulos le preguntaron, explícanos esta parábola, explícanosla, porque no entendemos. El Señor dice, ¿cómo están aún sin entendimiento? Y en el versículo 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Lo que se hacían como ceremonias religiosas en el libro de Levítico era para que tú estuvieras purificado, para que tú estuvieras limpio y te pudieras acercar delante de Dios. Cada mandamiento religioso del libro de Levítico, la ley ceremonial, era para que tú te pudieras acercar con confianza al templo de Dios. Nadie se podía acercar al templo de Dios estando inmundo, estando sucio. Nadie podía. Y hoy en día, ¿quién puede acercarse a Dios? ¿Quién puede acercarse realmente a Dios? No puedes estando sucio en tu inmundicia, en tu pecaminosidad. Por eso Cristo vino a limpiar lo que nosotros somos, como la gente le dice en nuestro corazón. Mientras no tengas un nuevo corazón, tú vas a seguir contaminando a todo aquel que se te junte, siempre. Pero Él dio una promesa. Acompáñame a Ezequiel, por favor. Capítulo 36. En el Antiguo Testamento, Dios a través del profeta dio una promesa. Hermanos, yo quiero quitar de sus pensamientos esto de le estoy echando ganas. Ustedes no pueden traer eso en sus cabezas. Le estoy echando ganas, le voy a echar ganas, le voy a echar ganas, le estoy echando ganas, o no lo sé, frases similares. Es muy triste que le echen ganas. Es muy triste verlos echándole ganas. Por eso el poder de Dios no reposa sobre nuestras vidas, porque le echamos ganas, lo estoy intentando. Hay cristianos que dicen, estoy intentando cambiar, estoy intentando ser mejor, ya estoy cambiando, pero nadie se da cuenta que ya estoy cambiando. Hay personas que viven aplastadas por esa misma idea. Pero en Ezequiel 36, como Dios sabe lo que hay dentro de nosotros, Dios sabe que de dentro de nuestro corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, los homicidios. Por eso Él dio una promesa. Ezequiel 36, versículo 26, la Escritura dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. La pregunta, primer pregunta, ¿quién te da el nuevo corazón? La respuesta es Dios. La respuesta es Dios. ¿Puedes tú quitarte este corazón y cambiártelo? Es imposible. Es imposible. Si tú te quitas el centro de tu ser, entonces ya no eres tú. Si tú te cambias a ti mismo, entonces ya no eres tú. Así que Dios no va a quitar tu personalidad. La gente a veces dice, es que si yo me convierto en cristiano ya no voy a poder ser así. Jamás te quita tu personalidad, es algo absurdo. Dejarías de ser tú. Pero Dios va a quitarte el corazón. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros. Noten que Él está comparando el corazón con un espíritu. Y algunas personas dicen que el Espíritu da nuestra personalidad. Así que Él va a poner ahora su personalidad dentro de ti. Noten, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Él dice que una persona que no tiene un nuevo corazón, tiene un corazón de piedra. Patea una piedra, te dolería.
El corazón de piedra es el que, dicen por ahí, no siente. Pero el corazón de piedra tiene características: no cree, no ama, no canta, no obedece, no da y no ora. El corazón de piedra no cree, no ama, no canta, no obedece, no da y no ora. Ustedes se preguntarán, ¿por qué lo sabe tan en concreto? En Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice el texto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La pregunta es, ¿tú crees a Dios? ¿Se te hace ilógico? ¿Se te hace difícil lo que Dios te pide en la Escritura? Entonces tú no crees a Dios. Pero si no crees, jamás vas a creer. Y aunque tú quisieras creer, no puedes creer. Porque lo primero que tú necesitas es un nuevo corazón. Y Dios es quien da los nuevos corazones. Lo primero que tienes que reconocer es, no creo. No creo, no me es fácil creer, no tengo la fe para creer, no tengo el poder para creer, yo no creo, no puedo creerte. Pero entonces lo que Él promete es darte un nuevo corazón. Y con ese nuevo corazón tú puedes creerle a Él. Con ese nuevo corazón tú puedes creerle a Él. El problema es que las personas dicen, yo sí creo en Dios. No, mi amigo, si tú creyeras en Dios, tú realmente creerías y leerías la Biblia. Pero no solamente creerías. En Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22, voy a leer el versículo 37. Le hacen una pregunta al Señor. ¿Cuál es el gran mandamiento? Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sabes por qué no amas a Dios? ¿Saben por qué hay personas que se aburren en una predicación? ¿Saben por qué hay personas que no quieren leer, que no quieren orar? ¿Saben por qué hay personas que no desean a Dios? Es natural. Porque no tienen un nuevo corazón. Y como no tienen un nuevo corazón, no pueden amar a Dios. No pueden amar a Dios sin un nuevo corazón. Así que Dios promete darte un nuevo corazón. ¿Qué tienes que hacer? Oh Señor bendito, mi corazón es de piedra. Solo tú puedes darme un nuevo corazón. Yo no tengo ese nuevo corazón porque no te creo. Pero no solo no te creo, no te amo. No me gustan tus cosas, no me interesan tus cosas. Me interesa mi vida, mi manera de cómo quiero planear mis últimos años en esta tierra. Y si me voy a morir, quiero morirme feliz. Pero no me interesas tú en lo más mínimo, no te amo. Entonces, tú debes pedir un nuevo corazón. Tú debes pedir un nuevo corazón. No solamente el corazón de piedra no cree y no ama, sino que tampoco canta, porque cuando Dios da un nuevo corazón en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, el versículo 16, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué no quieres cantar al Señor? Y esto me parece muy interesante. Hay congregaciones donde si no hay batería, no hay guitarra eléctrica, bajo y no hay luces en el escenario, entonces siento que no le canto a Dios. Eso es falso. Tú no necesitas un tambor más grande y 30 beats diferentes para poder cantar a Dios. Cuando Dios te da un nuevo corazón, tú cantas lo que dice aquí, salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero la gente que no tiene un nuevo corazón necesita cada vez más guitarrazos.
Necesito más batería. Necesito algo más, algo que me haga levantar mis manos al cielo y sentir que viene una unción sobre de mí. No, hermanos, si tú tienes un nuevo corazón, aún tú cantas a solas. Cantas y alabas al Señor porque ya tienes un nuevo corazón. Pero el corazón de piedra no canta al Señor. En Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando tú no tienes un nuevo corazón, sí obedeces refunfuñando y después regresas a tu pecado. Pero cuando tú obedeces de corazón, te entregas por completo a la doctrina del Señor. Cuando tienes un corazón de piedra, no puedes obedecer de corazón. Siempre reservas partes para ti. Cuando tienes un nuevo corazón, tú te entregas por completo a la doctrina del Señor Jesucristo porque tienes un nuevo corazón. Tienes un nuevo corazón. En 2 Corintios capítulo 9, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tienes un corazón de piedra, no das de corazón, porque tienes un corazón de piedra y siempre estás contando cuánto estás dando. Pero cuando tienes un nuevo corazón, tú no cuentas cuánto estás ofrendando, porque el pasaje es en cuanto a la ofrenda, sino que sencillamente tú estás pensando en las cosas de Dios y a ti te interesa dar, porque tienes un nuevo corazón. Pero un corazón de piedra no da de corazón. En Efesios 3:17, Efesios 3:17, el apóstol Pablo va a decir, para que habite Cristo por la fe en vuestros, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cuando tú tienes un corazón de piedra, Cristo no habita en tu corazón. Pero cuando tú tienes un corazón de carne, Cristo habita dentro de ti, vive dentro de ti, vive en tu corazón. En Hebreos capítulo 13, versículo 9. Hebreos 13, 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Repito, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Cuando tienes un corazón de piedra, tú no puedes afirmar nunca tu corazón en la gracia. Siempre estás viviendo por obras, queriendo agradar a las personas, Pero cuando tienes el nuevo corazón, puedes afirmar ese corazón donde habita Cristo con gracia. ¿En qué? Pues en la única doctrina que es crucial para el cristiano. Eres salvo por gracia, no por obras. Y dejas de vivir por obras. Ahora puedes alabar al Señor, porque Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Sin obras, solo por la fe. Y por último, en el Salmo capítulo 51, el versículo 10. El que tiene un corazón de piedra no ora así, pero el que ya tiene un nuevo corazón va a orar así. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aquí no le está pidiendo un nuevo corazón. ¿Sabes? Hasta que tú tengas un nuevo corazón, le vas a pedir a Dios limpieza. ¿Qué corazón de piedra le va a pedir a Dios limpieza? Jamás. No te importa la limpieza. No te importa andar bien con Dios.
porque tienes un corazón de piedra. Pero cuando el Espíritu Santo ya ha venido a tu vida y ya te hizo una nueva criatura, te va a llevar inmediatamente a decirle a Dios: dame un corazón limpio. Yo no quiero más de esta sociedad, dame un corazón limpio. Y en el versículo 17 va a orar el corazón de carne. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, al corazón contrito y humillado. A esos corazones Dios no los desprecia. Los sacrificios que Dios espera de tu vida no son sacrificios de obras. Los sacrificios que Dios espera en tu vida solo es un tipo de sacrificio: un corazón contrito y humillado. ¿Sabes cuándo vas a estar contrito y humillado? Cuando la ley moral de Dios aplaste todo lo que tú eres y sepas que no hay nada bueno que puedes hacer por ti mismo. Hasta ese día te vas a acercar a Dios diciéndole: no puedo, basta de mí, no puedo. Lo he intentado de muchas maneras, de muchos caminos, me he esforzado, pero al final vuelvo a ser aplastado. No puedo, es imposible, no puedo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando tú digas eso, vas a tener un espíritu contrito y humillado. Mientras tú digas todavía: le voy a echar ganas, voy a cambiar, sí puedo, todavía no estás humillado. La ley de Dios no está en tus pensamientos. Estás compitiendo contra el Señor Jesucristo. No puedes. Él lo único que quiere es que lo alabes porque Él es bueno, y porque Él es tierno, y porque Él hace la obra. ¿Quién te da el nuevo corazón? Tú no puedes. Solo Él puede darte el nuevo corazón. Hasta que eso no suceda, tú vas a seguir siendo aplastado. Ríndete y reconoce: dame ese nuevo corazón. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Señor, si alguien hoy no tiene un nuevo corazón, si alguien hoy no conoce estos cánticos espirituales que brotan de un nuevo corazón, esta obediencia que brota de un nuevo corazón, esta fe que brota de un nuevo corazón, si en alguien no habita Cristo en su corazón, Señor, ayúdale. Ayúdale, porque, Señor, es imposible que ellos crean. Ayúdale, Señor, a reconocer que no tiene ese nuevo corazón. Quizá alguien dirá: no lo necesito. Pero ya al decir no lo necesito, ya ha visto un poco de tu amor, Señor, y quizá ha comenzado a resistir. Padre, cuánto quisiéramos que evite tantos tropiezos, tantas caídas. Padre, si hay algún corazón que está dolido por el pecado, recuérdale que la vida cristiana no es una vida de obras, sino que es una vida de fe. Y que la lucha verdaderamente es contra lo que habita en la carne, pero que ya nos has dado un nuevo corazón. Padre Santo, permítanos echar mano de tu Espíritu Santo, de este nuevo Espíritu, pero no permitas que nuestro corazón se endurezca y se haga insensible. Al contrario, que tu ley y tu palabra puedan traer un discernimiento a nuestras vidas, Padre, y que meditando en estos mandamientos puedas hacer grandes cosas en nosotros. Te rogamos por esto, porque solo tú eres nuestra esperanza. En Cristo Jesús oramos. Amén.